Un mito de tantos que existen dentro de la historia del rock es que el último concierto de Jimi Hendrix fue el 31 de agosto de 1970 en la isla de White. Esto, por supuesto, no es así. El último concierto de Jimi tuvo lugar el 6 de septiembre de 1970. Él mismo lo hizo en el festival denominado Open Air Love and Peace Festival. El evento tuvo lugar en la isla de Fehmarn, en Alemania. Para ese entonces, el eximio guitarrista giraba con el respaldo del baterista Mitch Mitchell y el bajista Billy Cox. Con respecto al show realizado en la isla de White, fue el primer concierto que dio Jimi Hendrix en Inglaterra en 18 meses. En ese evento, durante una de las tantas entrevistas que dio a diversos medios, fue cuando confesó al semanario Melody Maker la posibilidad de terminar su carrera. El cantautor Richie Havens, quien conocía a Jimi desde hacía varios años, lo encontró en camerinos poco después de haber aterrizado en la isla, en visiblemente mal estado. Al preguntarle sobre su salud, Jimi le confesó: "Lo estoy pasando muy mal con mis abogados y mis managers. Me están matando. Todo se me vuelve en contra y no puedo comer ni dormir". Al concierto de la isla de White, se cree, asistieron unas 600.000 personas, mucho más que lo previsto. Hubo algunos desmanes provocados por quienes querían ingresar sin pagar, y con respecto a la parte técnica no fue un buen show para Jimi. Su guitarra se desafinaba y el equipo de sonido dio problemas casi permanentemente. Durante la canción In From the Storm, la última del show, algunos asistentes lanzaron bengalas contra la marquesina de madera del escenario. El techo, que tenía unos 9 metros de altura, no corrió peligro de derrumbe, pero ardía incluso horas después de que Jimi abandonara el lugar. Menos de 16 horas después del concierto en la isla de White, Jimi estaba actuando en Estocolmo, en Suecia, en un parque de diversiones llamado Gröna Lund. Salió con 1 hora de retraso y tocó más de lo acordado, lo cual enfureció al productor del evento. Con Jimi en plena actuación, el presentador irrumpió en la megafonía para dar por terminado el concierto, dado que el parque de atracciones debía abrir nuevamente. Esto desmoralizó a Hendrix, quien se sentía precisamente eso por aquel entonces, otra atracción más dentro de un gran parque de diversiones. Más allá de esto, una nueva presentación tuvo lugar en Suecia al día siguiente, el 1 de septiembre de 1970. La próxima parada europea fue en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca. Al parecer, Jimi sufría un resfriado y no había podido pegar un ojo ya por 3 días. Se cree que por eso, o quizás para contrarrestar los efectos de drogas estimulantes a las cuales era adicto, a media tarde del 2 de septiembre de 1970 y unas horas antes del recital, tomó un puñado de pastillas para dormir. El estado de Hendrix era calamitoso según Mitch Mitchell y la actriz Kirsten Nefferm, novia de Jimi por aquel entonces, quienes estaban presentes y acompañaban al artista. Jimi no quería actuar y dijo literalmente antes del concierto: "No puedo actuar", pero las 4.000 personas aguardando pudieron más y tuvo que salir a escena. Sin afinar siquiera la guitarra, Jimi comenzó lo que duró apenas un par de canciones hasta que cayó desmayado en el escenario y el concierto inevitablemente se canceló. Sobre cuánto tiempo duró este fatídico show hay discrepancias entre la biografía Room Full of Mirrors de Charles Cross, de la cual surgen todos estos datos, y los bootlegs que circulan por ahí. Sobre lo que no hay duda es que Jimi Hendrix se encontraba en pésimas condiciones para actuar ese día. Eso se puede apreciar perfectamente en esos registros piratas sin necesidad de tener un oído muy afinado que digamos. La prensa esperó a Jimi en el hotel luego de este evento y logró entrevistarlo. Fue en ese diálogo, muchas veces inconexo de parte del artista, en el cual soltó frases como: "Llevo muerto mucho tiempo, no estoy seguro de llegar a los 28 años, cada vez que toco sacrifico parte de mi alma". Y la más controvertida de todas, quizás la siguiente: "En el momento en que piense que no tengo nada más que ofrecer musicalmente, ya no estaré en este planeta, a menos que tenga esposa e hijos. De lo contrario, no tendría ninguna razón para vivir". Con respecto a esta última declaración, esposa no tenía, sí amantes a granel.
Y un detalle no menor, un hijo con Eva Sundquist, una exnovia sueca. Ese hijo es James Daniel Sundquist. Y con respecto a otra expareja de Hendrix, Diana Carpenter, el músico dirimía una demanda por paternidad por aquel entonces. La cita posterior al desastroso show de Aarhus fue en el recinto denominado Kivihallen en Copenhague, Dinamarca, el 3 de septiembre de 1970. Esa noche Jimmy también rehusaba salir a escena, según Kirsten, pero finalmente salió. Un poco más tarde de lo previsto comenzó su set y dio un show demoledor, aplastando así todos los rumores que circulaban en la prensa. El concierto del año, llegó a proclamar algún periódico por ahí. El 4 de septiembre de 1970, The Jimi Hendrix Experience fue cabeza de cartel en un festival denominado Super Concert 70. El mismo se llevó a cabo en Berlín. El festival fue encabezado por Jimi y fue su última aparición como cabeza de cartel en un evento de tal magnitud, y la penúltima de todas. Actuó como si estuviera borracho, escribió un crítico. Otro periodista dijo que había visto a Jimi sorberse los mocos y que al preguntarle si estaba resfriado, este le contestó con un rotundo "es de esnifar". Robin Trower, guitarrista de Procol Harum, una de las bandas que compartieron cartel con Hendrix y los suyos, proclamó al mismo Jimi que ese había sido el mejor concierto que había visto jamás. Jimi no estuvo de acuerdo con Trower. Muy crítico de sí mismo, sabía cuando daba la talla o no. Luego de este show, Jimi Hendrix llegó a la isla de Fehmarn para dar un concierto el 5 de septiembre de 1970. El mismo, dadas las pésimas condiciones climáticas, tuvo que ser pospuesto para el día 6. Todo el evento, programado para los días 4, 5 y 6, llevó como nombre Open Air Love and Peace Festival. El viaje hasta Fehmarn marcó otro incidente más en la vida de Jimi. En aparente estado de excitación, Jimi irrumpió en un vagón dormitorio. Hendrix solo quería descansar, según sus palabras, pero la policía no estaba muy convencida al respecto. Un funcionario ferroviario lo reconoció y evitó que fuera detenido. Más allá del mal clima, el concierto en la isla estuvo repleto de incidentes entre quienes intentaban tirar las vallas de contención, policía y público. Un gran número de ángeles del infierno europeos, algunos armados, fueron parte de esos eventos. Cuando finalmente Jimi Hendrix salió a escena, muchos comenzaron a abuchearlo al grito de "vete a casa". A esto Hendrix respondió irónicamente: "Me importa una mierda que me abucheen, pero háganlo afinado". Luego de este show, Jimi declaró a un periodista: "Creo que no voy a tocar nunca más". El supuesto festival de paz y amor finalmente cerró con Los Ángeles del Infierno irrumpiendo en las boleterías y largándose con toda la recaudación. Luego, al igual que ocurrió en la isla de White, el fuego se hizo presente para coronar la noche. Los Ángeles prendieron todo el escenario y así se iba Jimi Hendrix de Alemania rumbo a Londres, dejando todo en llamas. Ya en Londres, Jimi iba y venía con su estado anímico y sus adicciones, del buen humor a la frustración y viceversa. Según Kirsten, en esa ciudad le dijo que quería tomarse un par de años sabáticos y tocar solamente la guitarra acústica. Aprovecharon para salir y divertirse mientras trataban de contener a Billy Cox, bajista de la banda, quien también estaba sumamente intoxicado y cuya salud empeoraba a diario. Finalmente, Billy abandonó la ciudad camino a Estados Unidos, donde se rehabilitó. Jimi buscaba un reemplazante para un concierto previsto para el 13 de septiembre en Rotterdam, pero al final canceló todos sus compromisos. Los días en Londres transcurrían entre entrevistas, proyectos truncos y peleas con su novia Kirsten, algunas de las cuales, se dice, fueron más allá de lo verbal. Con respecto a esto último, una faceta de un Hendrix golpeador se puede apreciar perfectamente en la película All Is By My Side de 2013. Más allá de si Hendrix perdía o no los estribos de vez en cuando con sus parejas, vivía presionado por todos lados, desde abogados hasta ex amantes. Fue aquí cuando entra en escena Monika Dannemann, una patinadora de hielo de Düsseldorf, con quien Jimi se había reconciliado luego de pelearse con Kirsten.
Con ella, cuyos dichos fueron puestos en dudas muchas veces, fue el 15 de septiembre al club nocturno Ronnie Scott's, donde actuaba Eric Burdon, ex Animals, y su nueva banda War. Con la idea de improvisar un rato con Eric, se dirigió al mencionado bar, pero no le permitieron ingresar dado que iba visiblemente drogado y tambaleándose. El 16 de septiembre, Jimi y Mónica volvieron a Ronnie Scott's Club, y Hendrix improvisó con éxito en 2 canciones. Esa fue como guitarrista de acompañamiento, y al igual que en sus comienzos, la última aparición de Jimi Hendrix sobre un escenario. Jimi pasó el resto del tiempo con Mónica y algunas otras personas. Fue el 18 de septiembre de 1970 por la mañana cuando ella, que dormía con él, lo encontró sin vida luego de una noche donde bebieron vino y Jimi tomó pastillas para dormir. Esto según el testimonio de Mónica. Londres despertaba y Jimi Hendrix moría antes de cumplir 28 años de edad, tal cual él mismo había predicho.